Listo. Ahí se inició la grabación. Muy bien. Bueno, mis amigos, entonces, el plano astral es uno de los 7 planos existenciales o es una de las 7 regiones en que nosotros debemos llegar a desenvolvernos. Es una de las 7 regiones de las que debemos llegar a tener control. Les voy a montar una analogía de exactamente cómo somos nosotros en este momento. Nosotros nos percibimos como una persona adulta, autosuficiente, capaz de tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Pero desde el punto de vista espiritual, nosotros somos niños. Y no es solamente una analogía, es que a nosotros se nos considera los superiores, las demás personas que nos miran desde el resto de la galaxia, a nosotros nos ven como un planeta habitado por niños, digamos niños un poquito grandes, niños que ya están llegando a la preadolescencia o están incluso en la preadolescencia. Más o menos como por ahí está la percepción que tienen de nosotros. Y nosotros como somos niños, apenas conocemos un poquito la calle. Los niños no tienen por qué conocer la calle cuando son pequeños. Conocemos por la ventana, nuestros padres nos han sacado un poco, pero no comprendemos bien la ubicación dentro de la ciudad. No somos capaces de tomar un transporte público, no somos capaces de tomar un avión, ir a otra ciudad solos. Eso le pasa a uno con el astral. Como somos niños, no conocemos del astral sino 2, 3 cositas que nos han contado. Hemos visto muy poco y realmente entendemos casi nada. Ese es el astral para la mayoría de nosotros. Entonces, hoy vamos a ubicarnos y vamos a entender cuál es la idea de que exista un nivel, o mejor, que existan 7 niveles y cómo así que tenemos que ser capaces de existir en los 7 y desarrollarnos en los 7. Así como el niño algún día tendrá que crecer y tendrá que ser capaz de moverse por la ciudad o por varias ciudades, asimismo tú tendrás que desarrollar tu conciencia hasta el punto que te muevas por 7 planos existenciales. Y hoy en día hay muchos mitos, ¿verdad? Se oyen muchos mitos que el astral es peligroso, que el astral es malo, que nos llama la atención, pero al mismo tiempo nos da miedo, ¿verdad? Como que las dos cosas chocan. Entonces, lo que hoy pretendo que ustedes tengan claro es que en el astral, como en la calle, hay la posibilidad de ir a conocer, de ir a entender, de desplazarte, pero debes hacerlo con precaución. Porque sí, claro, puede haber peligros, pero si tú manejas la información de manera adecuada, manejas tu intención de manera adecuada, te darás cuenta que no hay peligros, nada que te vaya a afectar. Bueno, la historia que les voy a contar es la historia de cómo me involucré con el astral yo mismo. Para no contar la historia del amigo de un amigo, les voy a contar exactamente lo que me pasó a mí. Resulta que cuando yo era niño, yo tenía la habilidad de, por ejemplo, estar durmiendo y en un sueño tomar conciencia. A mí me pasaba eso. Yo podía tomar conciencia en un sueño. Yo sabía que estaba dormido, que mi cuerpo estaba dormido. Yo sabía que estaba en un sueño. Y como era niño, lo veía todo con mucha alegría, con mucha felicidad. Yo volaba. A mí siempre me gustó volar. Yo me creía Superman. Yo volaba. Y me encontraba con mis amigos, con los mismos niños con los que jugaba en la calle, los mismos vecinitos, me encontraba con ellos en los sueños y yo les decía, pero es que ustedes no se dan cuenta que estamos en un sueño, que es de noche y que estamos durmiendo. Y ellos me decían, no, pero mira el sol, es de día, no es de noche. Yo les decía, sí, pero es que es de día entre el sueño, pero allá afuera es de noche y estamos durmiendo. Me decían, no, no es cierto. Y seguían jugando. Y yo muchas veces volaba delante de ellos y les decía, miren, ¿cómo entonces sí puedo volar? Vengan, vuelen conmigo. Los invitaba a que volaran. A veces querían hacerlo, otras veces no lo hacían. En fin, uno de niño puede percibir las cosas, pero puede que no sepa qué está pasando, puede que no sepa ni siquiera explicarlas, a pesar de que las vive. Los niños tienen la conciencia abierta o despierta más bien, más o menos como hasta los 5, 6, algunos hasta los 7 años, dependiendo del ambiente, dependiendo también de situaciones kármicas. Hay niños que la conciencia se les cierra a los 3 años, pero en promedio podemos decir que hasta los 5 años un niño tiene la conciencia lo suficientemente abierta como para entender cosas que uno de adulto con su mente adulta a veces no entiende.
Bueno, después entendería, y si esto le ha pasado a algunos de ustedes, después van a entender por qué a veces se traen en la vida algunas capacidades, porque a veces hay personas que nacen con dones, con videncias, con capacidad de hacer lo que los demás no hacen o ver lo que los demás no ven. Hay una explicación para eso. Resulta que algún día cuando me llegó el conocimiento objetivo, recordemos qué es el conocimiento objetivo. Recordemos que conocimiento objetivo, el que están aprendiendo ustedes aquí, es una serie de elementos que se extraen de todo ese gran mundo espiritual que son los inmediatamente aplicables, las cosas que puedes usar ya para que te den los primeros resultados de forma práctica. ¿Sí? Eso es conocimiento objetivo. Cuando yo recibí este conocimiento objetivo, un día estaba en clase, así como ustedes, estaba ahí sentado, escuchando, solo que yo tuve las clases en vivo con un instructor en vivo y esta persona habló por primera vez del campo astral y de las experiencias allí y enseñó los ejercicios para poder salir conscientemente al astral. Y yo me puse muy juiciosamente a hacer los ejercicios. Yo dije, voy a hacerlos. Creo que esto es real, no tuve dudas, sentía en mi corazón que esta información era real y me puse juiciosamente a hacer los ejercicios. Estos ejercicios, y hoy les voy a enseñar a ustedes los dos primeros de varios, porque vamos a ver varios para que ustedes elijan a ver con cuál se sienten más cómodos. Hoy les voy a enseñar los dos primeros. Cuando a mí me enseñaron estos ejercicios, me puse a hacerlos. A mí me dijeron que este ejercicio, más o menos en unos 100, 120 días ya ofrecía resultados. Es decir, en 100 o 120 días, yo ya podía estar en el astral con conciencia. Yo, qué maravilla. Eso es rápido. Eso son 3, por mucho 4 meses. Qué bien. Me encanta. Y me puse muy juicioso y muy disciplinado a hacer los ejercicios. Los ejercicios consistían en que antes de acostarme a dormir, yo debía hacer una rutina, pero yo estaba muy decidido a tomar conciencia del astral. Entonces no me limité a hacer la rutina antes de acostarme a dormir, sino que repetía la rutina a la 1 de la mañana, ponía una alarma, imagínense lo comprometido que estaba, colocaba una alarma, me despertaba a la 1 de la mañana y otra alarma a las 3 de la mañana. O sea, lo hacía 3 veces por noche, al acostarme a la 1 y a las 3. Y lo hacía mucho, mucho, quería lograrlo, quería lograrlo. Sentía que esto necesitaba vivirlo. Pues pasaron aproximadamente unos 44 días. Yo llevaba un diario de cómo iban los progresos. Pasaron 44 días. No tuve que esperar 100 días. A los 44 días ya obtuve el siguiente resultado. Y es la historia que les voy a contar. Resulta que el ejercicio, lo voy a explicar ahora con más calma, pero así a grosso modo, el ejercicio consiste en que tú te acuestas en tu cama y antes de que te dé sueño, perdón, disculpa, te debe dar sueño, pero antes de dormirte, vuelves y te quitas las cobijas, vuelves y sales de tu cama y saltas. Suena gracioso, pero saltas al lado de tu cama, das un saltico. Y el saltico lo haces con la intención de flotar, ¿sí? Con las ganas de flotar, como si quisieras elevarte en el aire. Vuelves y caes, ok, no me elevé, significa que sigo en mi cuerpo físico, me acuesto en la cama y lo repito varias veces. Yo hacía esa rutina entonces 3 veces por noche y un día 44, sucede que me voy a quitar las cobijas, pero yo vivo en una ciudad fría, Bogotá, Colombia, y sentí pereza. Honestamente, sentí pereza, sentí desidia. No quería quitarme las cobijas. Ay, otra vez el ejercicio, pero bueno, tenía el compromiso de hacerlo. Me había comprometido conmigo mismo. Ok, hagámoslo. Me quité las cobijas, sentí el peso de las cobijas. Al quitarlas sentí el frío en mi cuerpo, en las piernas. Me acosté en pantaloneta y camiseta, de modo que sentí el frío en las piernas. Me senté en el borde de la cama con pereza, la verdad, con pereza. Ay, otra vez más, estaba cansado, ya no quería hacerlo. Me paré al lado de la cama, brinqué y dije, ay, qué rico, rápido lo hago y vuelvo y me acuesto que tengo sueño. Brinqué, me quedé flotando en el aire, me quedé flotando. Yo, ay, no puedo creerlo. Estaba convencido que estaba en mi cuerpo físico. Me quedé flotando en el aire más o menos unos 40 centímetros del piso.
¿Qué es esto? Dios mío, es real, es real. En ese momento miré hacia todos lados, las paredes, la ventana, la habitación, mi cama, todo estaba perfecto. No vi mi cuerpo en la cama. Después entendería, o perdón, ya me habían advertido que tu ser interno, que es todopoderoso, todos tenemos un Dios interno, lo he dicho muchas veces, Él controla todo, Él está pendiente de que todo salga bien. Él muchas veces evita que tú veas tu cuerpo para que no tengas un impacto emocional. Ya después, con más madurez, lo ves y ya no te impacta. Pero al principio no es bueno porque al impactarte te asustas y te regresas, te impacta mucho y te regresas al cuerpo. Entonces vi mi cama vacía, sabía que mi cuerpo estaba invisible, yo estaba en el astral. Bajé, me concentré en bajar porque estaba flotando en el aire, me concentré en bajar, bajé al piso, sentí el piso frío al bajar, caminé hacia la puerta, estiré la mano para coger la perilla de la puerta y abrirla y salir. Al acercarme a la perilla caí en cuenta, pero si estoy en el astral no necesito abrir la puerta, puedo atravesarla. Entonces miré hacia el techo, me concentré con la intención de elevarme, me elevé, atravesé el techo, sentí el material del techo y eso me pasa ocasionalmente cuando logro salir a través de ventanas o de puertas o de paredes. Siente uno el material, cómo atraviesa, sientes la textura, sientes la dureza del material. Sentí el techo. Encima de mi piso, en el piso de arriba, había una familia que yo conocía, mis vecinos de arriba. Era una casa pequeña dividida en varios pisos. Entonces encima vivía una familia, yo los conocía, sabía que tenían el papá, la mamá, tenían un bebé y yo no sabía exactamente encima de mi habitación cuál de ellos dormía. Yo sabía que ellos vivían ahí, pero no sabía la distribución de su apartamento. Al atravesar el techo y salir por el piso de arriba, me doy cuenta que la habitación a la que salgo es una habitación que tenía un ambiente de ternura. Es difícil describir esa sensación. Allí la ternura en el campo astral no es un sentimiento, es una realidad. Y muchas cosas que para nosotros son sentimientos, allá son realidades. La habitación irradiaba ternura. Y en la habitación había unos colores muy pacíficos. Había colores tonos rosa, tonos dorados. Qué bonito. Volteé a mirar hacia un lado y me di cuenta que allá al fondo de la habitación estaba la cuna del bebé. Y de la cuna del bebé irradiaban o salían todos estos rayos de luz dorada, rosada, causaban mucha paz. El bebé irradiaba mucha paz. Me pareció muy hermoso, pero al mismo tiempo me sentí mal porque fui consciente de que estaba invadiendo un espacio que no era el mío. Entonces, ok, seguí derecho, seguí elevándome para atravesar el techo de ellos. Ya encima no había más familias, era el techo final de la casa. Lo atravesé, salí, quedé sobre la casa, sobre el techo de la casa, miré alrededor, era de noche, había luces artificiales, los postes estaban encendidos, junto a nuestra casa había un parque, calles, miraba todo por la soledad, yo no sabía qué horas eran. Yo creía que me acababa de acostar a dormir, pero resulta que hice los ejercicios, me quedé dormido, seguramente después me desperté y tomé conciencia en el astral y quién sabe cuántas horas habían pasado. Al ver la calle tan desocupada, fue cuando me di cuenta que ya era tarde, podrían ser fácilmente no sé, 12 de la noche. Se veía muy desocupada la calle. Sentí el aire fresco, sentía el clima, pero con agrado. No, el frío no causa molestia, te causa agrado, sin importar si hace calor, si hace frío, tú sientes una sensación agradable. Me elevé más para poder mirar todo el barrio desde más arriba. Efectivamente, vi más calles, más casas, la sensación indescriptible. Sentía mucha alegría en mi corazón. Ya había sido advertido en las clases, me habían dicho, cuando salgas al astral, no pierdas tiempo mirando ni paseando, porque no es el objetivo. El objetivo es aprender. Y sabía que debía llamar a mi ser interno para que me llevara hacia el lugar de aprendizaje que me correspondía ese día. Sin embargo, desobedeciendo un poquitico la norma, me elevé más, quería llegar y elevarme harto, quería elevarme una buena distancia en vertical. Arriba había una capa de nubes, el cielo estaba gris, había una capa de nubes y
Las atravesé lo más rápido que pude, sentí la textura de las nubes nuevamente, mi cuerpo se atravesó las nubes, las sentí. Salí al otro lado de esa gruesa capa de nubes y al salir al otro lado vi el cielo totalmente negro, diáfano, despejado, lleno de estrellas. Ya no había capa de nubes que las tapara. Fue una sensación espectacular, indescriptible. Me giro para mirar alrededor. Al girarme veo que allí estaba la luna llena, gigante, hermosa, se veía en todo su esplendor. No, un espectáculo. Esa primera vez fue maravillosa. Ya en ese momento entendí que había gastado mucho tiempo, ya había gastado, no sé, tal vez 50 segundos, un minuto en esa pequeña voltereta. Llamé a mi madre divina. Yo tengo una buena relación con mi madre divina, pero algunas personas prefieren llamar a su padre divino, cada cual de acuerdo a la vibración de su Dios interior elegirá a cuál llamar, o a veces llaman a los dos. Yo tengo buena relación con mi madre divina, la llamé, le dije, llévame al lugar que me corresponde donde voy a aprender algo para mi despertar. Siento que me toma la mano, me la toma fuertemente, pero no la veo. Está en estado invisible. Me toma la mano, me arrastra con mucha fuerza, me ala y me lleva. Al llevarme, vamos sobrevolando la ciudad. Yo no decido dónde ir, yo voy así, me está alando de la mano. Sobrevolamos la ciudad cada vez elevándonos más. Veo calles que conozco, avenidas que conozco, zonas, barrios, centros comerciales. Veo toda la zona de la ciudad en la que he vivido toda mi vida, la conozco muy bien. Salimos de la ciudad cada vez a mayor velocidad. Veo que eventualmente van pasando bajo nosotros otras poblaciones. Cada vez la velocidad es mayor y cada vez la altura es mayor. Y llega un momento en que la velocidad es tanta que las cosas que veía pasar abajo pasaban zoom, zoom, demasiado rápido. Ciudades completas pasaban a unas velocidades terribles por debajo de nosotros y cada vez la altura era mayor. Sentía que nos estábamos acercando a partes más altas de la atmósfera. De repente alcanzamos una velocidad que no puedo decir con palabras qué velocidad sea, no puedo razonarla, no sé hacia dónde nos dirigimos. El caso es que unos segundos después llegamos a un lugar que se asemejaba mucho a, a nuestra superficie del planeta, pero supe que no era la superficie del planeta, supe que había algo diferente. Llegamos a un lugar que sobrevolamos, era de día, allá no era de noche. Por un momento pensé que estábamos en nuestro mismo planeta, qué sé yo, tal vez al otro lado del planeta, pero no, no era el planeta. Había diferencias, sentía que no era. Allá abajo se veían unas edificaciones, pero al detallarlas eran muy modernas. Nos acercamos a una edificación, un edificio grande, que era muy moderno, mucho más moderno que los que podemos crear hoy con nuestra arquitectura. Era un edificio mucho más avanzado. Y me di cuenta que al acercarnos por las ventanas se veían grupos de personas adentro en las habitaciones, en los habitáculos, se veían personas, grupos de personas que estaban como estudiando. Me di cuenta que era como un centro de estudios. No vi puertas. De hecho, ingresamos por una de las ventanas. Eran ventanales muy grandes. Ingresamos por una de las ventanas. Resulté adentro con un grupo de estas personas y me di cuenta que muchas de esas personas tenían cuerpos físicos allí y otras no. Dentro de la reunión de personas había algunas que estaban como yo, sin cuerpo físico, pero igual les veía, y ellos me veían a mí. El instructor que estaba en ese momento enseñándoles no era un hombre, era una mujer muy joven y ella muy amablemente me saludó y me dijo, sigue e intégrate, sigue, intégrate al grupo. Yo sentí un poco de pena, de vergüenza. El grupo ya había iniciado su sesión, sea lo que sea que estuviesen hablando. Yo llegué y sentí que interrumpí. Obedecí, entré, me hice allá entre el grupo, era un grupo que estaba en forma circular y el instructor estaba en el centro de la instructora, me hice con las demás personas y hasta ahí me fue permitido recordar. Cuando después a la mañana siguiente abro los ojos, bueno, de hecho mi alarma sonó para volver a hacer el ejercicio, no lo hice, ya sabía que había logrado mi objetivo. A la mañana siguiente cuando me desperté, ese día había sido, ese día fue muy diferente. Sabía
que había comprobado cosas que antes solamente había escuchado y sabía que había oído cosas similares en bocas de otras personas, en libros, había leído cosas similares, pero en realidad no lo había vivido y vivirlo cambia la vida, te cambia completamente. Sabes a partir de ese momento que efectivamente las cosas son, que las cosas sí existen y que hay más vida más allá de este plano físico. Después, cuando tengas la oportunidad de pasar por la experiencia de comprobar el astral y veas que hay vida también en el plano mental con una naturaleza diferente, que las plantas y los animales allá son diferentes, cuando vayas al plano causal y veas que la naturaleza es diferente, cuando vayas al plano búdico y veas y hables con las personas nativas de ese plano, o cuando mires el plano átmico y veas las cosas allí, te vas a dar cuenta que efectivamente nuestra percepción de la vida, nuestra percepción de la naturaleza es muy limitada. Somos aún muy niños, espiritualmente hablando. Nos falta mucho por ir a conocer. Entonces, amigos, la experiencia, aunque me impidieron recordar lo que se hablaba allá, eso lo recordaría después, eso no se pierde, pero entiendan que cuando uno no tiene la madurez todavía desarrollada espiritualmente, no puede acceder a toda la información porque, ok, le causaría de pronto una indigestión el exceso de información, o hay cosas que uno todavía no está preparado para saber. Todo eso se guarda y todo eso lo recuperas, porque nada se va a perder, todo queda guardado, lo recuperas en el momento en que corresponda después. Bueno, entonces, ahora les quiero contar un poquito sobre la naturaleza del plano astral y por qué empezamos de entre todo nuestro curso, todos los temas que vamos a ver, por qué comenzamos a hablar del campo astral y no de otro campo. Porque resulta que con el plano astral pasa algo muy particular y es que todos los días mientras tú duermes, automáticamente, sea que lo sepas o no, sales al plano astral. Cuando tú ya aprendas a estar consciente en el plano astral y mires a otras personas, digamos las personas que viven contigo en tu casa, tus hijos, tus hermanos, tus padres, cuando tú mires a otras personas, tú te vas a dar cuenta que mientras duerme su cuerpo, una parte de ellos se desprende y tú ves esa parte transparente, energética, pero es similar, tiene los mismos rasgos, misma ropa, es una copia de su cuerpo, ves que se desprende. Algunas personas se desprenden de esta manera de su cama, otras se desprenden de esta manera, otros se desprenden de esta manera, algunas personas salen de su cuerpo físico por la parte de arriba, salen por la parte de abajo, salen por el vientre, en fin, el caso es que siempre hay un desprendimiento. Una vez que la persona en astral se desprende de su cuerpo físico, tú te das cuenta, siempre vas a observar el mismo fenómeno. La persona que está afuera tiene una conexión, tiene un hilo que va conectado al cuerpo físico. Ese hilo se conoce como el cordón de plata. Vas a darte cuenta que ese hilo es de un color como, es de una luz como plateada, azulosa, sale del ombligo de la persona en astral y va a dar al ombligo de la persona del cuerpo físico. Y no importa si esta persona se aleja kilómetros o incluso puede ir al otro lado del mundo, a otra ciudad, a otro país, el hilo se estira, jamás se corta y no hay nada que lo pueda cortar. Ese cuento, porque yo sé que hay muchos mitos, que si te sales en astral corres el riesgo de que te desconectes de tu cuerpo y se muera y nunca puedas volver. Falso. Que si sales al astral entonces se puede meter un diablo a tu cuerpo y apoderarse de él y entonces tú ya no regresas o regresas con ese diablo. Falso. Eso no sucede. El cuerpo está tan bien diseñado que solo admite el ingreso de tu alma. Nada más. No puede entrar otra. Porque cada alma y cada cuerpo tienen la misma firma que impide que entre cualquier otro. No hay ninguna entidad que pueda entrar. Pero además, nosotros vamos a aprender ya pronto en 2 clases, si no me equivoco, vamos a aprender cómo generar las protecciones para mi casa, para cuidar a mis hijos, a mi familia, a mí mismo, o en el lugar donde estoy. Cuando yo estoy en la oficina, estoy trabajando, también genero una protección a mi alrededor para evitar influencias negativas. Entonces, eso lo hacemos antes de dormir en las noches, generamos una protección alrededor que evita que ingresen influencias no deseadas.
Cuando tú estás en el astral y vas y miras la protección, porque eso también es comprobable, cuando miras la protección que a ustedes se les va a enseñar, te das cuenta que esa protección está alrededor de tu casa y es impenetrable. Tú puedes atravesarla porque tú la hiciste y tu familia puede atravesarla, pero cualquier entidad de afuera choca contra esa barrera y no puede entrar, no puede hacer nada, queda ahí, no puede pasar. Bueno, ahora, cuando tú analizas a las personas, bueno, yo lo hice y fue parte de mis estudios, analizar a las personas cuando salen de su cuerpo y ver qué está pasando con ellos, me encontré con los siguientes fenómenos. Cuando la persona sale de su cuerpo, no puede ver su propio cuerpo. Eso sucede la mayoría de veces. Nadie ve su propio cuerpo. Cuando la persona sale de su cuerpo en la noche, cree que es de día porque la luz astral se asemeja a la luz solar. Cree que es de día, no se da cuenta que es de noche. Rara vez tiene el nivel de conciencia para ver que es de noche y aún así cree que está en el mundo real. Cuando la persona se levanta, lo primero que hace, la primera vez que se levanta de su cuerpo, la primera vez en la noche, porque son varias, la primera vez que una persona sale de su cuerpo, se despereza, se pone las pantuflas, se levanta, va y busca su toalla, se mete al baño, se baña, desayuna, se viste, se lava los dientes, agarra sus cosas, su maleta, sus cosas, sale hacia la universidad o sale hacia el trabajo o sale a la cita médica. Y en la noche, cuando tú vas y revisas las universidades, las empresas, las oficinas, están llenas de personas trabajando o estudiando. Los buses, los transportes públicos van con la gente en astral que está durmiendo en sus casas, pero sus astrales están moviéndose en el transporte público. La vida transcurre como si fuera de día. Ustedes se han preguntado por qué a veces cuando es la hora de levantarse, ya en el cuerpo físico, para ir a hacer las labores del día, uno está cansado, como si acabara de acostarse. Efectivamente acaban de acostarse. La mayoría de los días uno se levanta y ya estuvo 8 horas trabajando, no estuvo 8 horas durmiendo. El cuerpo sí, pero uno estuvo 8 horas allá trabajando, haciendo las labores del día y se levanta a repetirlas. Toda una ironía. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. No estamos dormidos solo en el cuerpo físico, estamos dormidos en el alma. El alma está dormida, la conciencia está dormida. El objetivo es despertarla. La idea del plano astral es que esas 8 horas o esas 6 horas o esas 3 horas que tú vas a estar consciente en el plano astral ya no sean para repetir las cosas que haces en el día, sino que utilices esas horas para aprovechar, ir a estudiar, comprender la mecánica de nuestro planeta, cómo es que es la cosa espiritual del planeta, qué es lo que está sucediendo a nivel espiritual en el planeta, cómo es que se mueven las cosas en el planeta para que eso te sirva para tu desarrollo espiritual y para alcanzar eso que anhelamos tanto, que es nuestro despertar. Esa es la idea de tomar conciencia en el plano astral. Por eso es tan importante dejar de ser unos robots y empezar a actuar con conciencia. A mí me ha sucedido, y esto también es, no sé, uno no sabe si reír o llorar con esto. Dejémoslo en que es una gran ironía. Me ha sucedido que he ido a ver amigos, amigas, amigos, y me encuentro con ellos. Un día fui a un lugar donde yo trabajaba. Yo ya había salido de esa empresa, pero fui a esa empresa a ver a mis amigos. Tenía varios amigos allá. Me encontré con una amiga muy especial que era con la que hablábamos de estos temas. A ella le interesaban estos temas, pero aún así ella nunca decidió irse por la ruta del despertar. Solamente le llamaba la atención, era simpatizante nomás. Me encuentro con ella, la saludo, me dice, hola, tanto tiempo que llevabas sin venir aquí a la empresa a visitarnos. Yo, sí, exactamente, aquí a la empresa, si supieras que tú estás durmiendo. Y salimos de la empresa en ese momento porque era hora del almuerzo, hora del almuerzo. Salimos, la acompañé y cuando estábamos fuera le dije, ¿tú me creerías si te digo que en este momento tú estás durmiendo y estás aquí en astral y estás repitiendo el día de ayer? ¿Viniste a hacer todo lo que hiciste ayer? No, no. Ella miraba para los lados y me decía, no, pero mira toda la gente, mira el sol, mira los árboles. Yo sé que estoy en el plano físico. Decía, estás en el plano astral. Y
Ya para ese entonces llevábamos como 10, 15 minutos hablando. Yo sabía que no le quedaba mucho tiempo, porque resulta que cuando tú estás en el plano astral, no puedes estar despierto más de 15 minutos, o activo, perdón, más de 15 minutos. Es decir, mientras no tengas conciencia. Cuando tú ya estás allá conscientemente, después de haberte ejercitado para despertarte en el plano astral, ya puedes estar lapsos de 25 minutos, por ejemplo. Y aún así, no puedes pasar de ese tiempo al principio. Ya después lograrás tiempos más grandes. ¿Por qué? Porque para estar en el astral, al igual que para estar moviéndote en el plano físico, necesitas energía. Puede que no sea la misma cantidad, la misma calidad de energía, el mismo tipo de energía, pero necesitas energía. Si a ti se te acaba la energía, inmediatamente en el astral tú ves un fenómeno que es muy extraño. A todo el mundo le pasa, las personas ven a otros que les sucede, pero por alguna razón no lo perciben, no se dan cuenta. Mi amiga se le acababa la energía y en ese momento llegó y cerró los ojos y se desmayó. Una persona cuando se desmaya se cae al suelo, ¿verdad? ¡Pum! En el astral, las personas se desmayan pero quedan flotando en el aire, más o menos a 1 metro del piso. Y el cordón de plata, que está conectado a su cuerpo, tiene un mecanismo de recuperación automática que los ala y se van a toda velocidad para su cuerpo y se meten dentro del cuerpo. Y entonces en la noche uno sale 4, 5, 6 veces al astral, está 15, 20 minutos, luego se desmaya, vuelve al cuerpo. Aquí cuando está en el cuerpo se despierta, tú ves que la persona está entre el cuerpo porque de pronto se mueve, se acomoda la almohada, se gira para el otro lado porque está cansado de este hombro, vuelve y se queda perdido, vuelve y sale. Entonces ahí nos la pasamos. Eso sucede. Cuando tú sales con conciencia al astral, ya porque hiciste tus ejercicios, te das cuenta que por más que quieres quedarte mucho tiempo en el astral, muchas veces no te da la energía para pasar de 20 minutos. Te devuelves. Y hay noches en que por más que hiciste los ejercicios, por más que ya lograste la conciencia del astral, hay noches en que no puedes salir al astral. Y vas a ir entendiendo de a poco que tu ser interno, tu padre y tu madre divinos, no siempre te autorizan salir al astral, porque no tendría sentido autorizarte salir por 1 minuto si no tienes la energía para estar allá. Pero si tú te das cuenta en este curso que estás tomando aquí conmigo, vas a aprender a ahorrar energía. Vamos a aprender a ahorrar. O sea, vamos a tener clase de finanzas. Vamos a aprender a ahorrar, pero energía. Cuando tú ahorras energía, en la noche tienes más tiempo de astral y antes que el tiempo. Una cosa más importante, tienes la autorización de tu ser interno para salir al astral. Entonces es supremamente interesante. Bueno, yo sé que muchos estarán preguntándose, ¿y qué pasa con los otros planos? ¿Hay que hacer ejercicios similares para los otros planos dimensionales? Cada plano tiene su estrategia diferente, porque en cada plano hay una naturaleza diferente, una vibración diferente, un, tú sales con un cuerpo diferente. Te vas a dar cuenta, otra razón que tiene que ver con el tiempo que duras en el astral, es que te vas a dar cuenta que tú aquí en el cuerpo físico tienes un cuerpo ya construido. Aquí en el plano físico tu cuerpo ya está construido, ya está terminado y es un cuerpo maduro, ¿verdad? Pero en el astral, en el mental, en el causal, en todos estos planos, cuando tú analizas bien la anatomía de tu cuerpo, te das cuenta que allí eres como un embrión, parecido a los bebés que están dentro del vientre de la mamita. Más o menos así somos. Claro, al principio no lo ves. Cuando tú sales a cualquiera de estos planos, tú te ves tus manos, tu cuerpo, pero cuando haces un análisis más profundo, te das cuenta que el cuerpo que estás usando allá está muy mal desarrollado, prácticamente está en una etapa embrionaria. Lo que significa que nuestros cuerpos en los otros planos dimensionales no están terminados de crear. Lo que significa que hay que crearlos. Lo que significa que hay que aprender muchas cosas interesantes. Una de ellas es que aquí vamos a aprender cómo es que se crean los cuerpos. Hay que crear los cuerpos. Qué sorprendente. Siempre nos dijeron que teníamos un cuerpo gracias a las leyes de la biología. El cuerpo que tenemos es gracias a nuestro padre, a nuestra madre biológicos. Pero los cuerpos que tenemos allá apenas en estado embrionario los vas a hacer crecer y desarrollarse ya sin ayuda externa. Tú mismo, con tu propio trabajo, vas a desarrollarlos.
La mayoría de gente, ¿qué le pasa? La mayoría de gente llega a la vejez, mueren y sus cuerpos superiores siguen en estado embrionario y jamás se desarrollaron. Simplemente vuelven a un nuevo cuerpo físico en su siguiente encarnación, otra vez con los cuerpos superiores en estado embrionario. Y se repite la historia y seguimos dormidos allá sin ver, sin oír nada. Es como si estuviéramos en el vientre de nuestra madre. No sabemos nada de la naturaleza exterior en las demás dimensiones, solo aquí, en el plano físico. Bueno, como nuestro cuerpo astral no está bien desarrollado al igual que los demás, cuando tú sales al astral hay sitios a donde no puedes ir. De hecho, te vas a dar cuenta que solo puedes ir, al principio te sorprendes porque puedes ir casi a cualquier parte o es lo que tú crees, pero después te vas a dar cuenta que tan solo puedes ir por allá al 2-3% de los lugares de la Tierra. A la mayoría de los lugares no puedes ir, no es permitido porque no tienes la madurez, porque no tienes las licencias ni los permisos para entrar a ciertos lugares de la Tierra. Por ejemplo, si tú quieres ir a ver un lugar en donde están reunidos personas superiores aquí en el planeta, quieres ir a mirar el gobierno planetario, te van a decir, no, tú aquí no puedes entrar. Tienes que esperar un poco más hasta haber expandido más tu conciencia. Si tú vas a meterte a la Tierra porque quieres mirar los procesos internos del planeta, de pronto te guste la geología, quieras mirar cómo funciona la Tierra por dentro, solo te puedes sumergir un poco en el suelo. Te van a decir, no, de aquí no pasas, porque no tienes las licencias, no tienes los permisos, tienes que expandir más tu conciencia. Resulta que te dio curiosidad y quieres irte a meter al Vaticano, porque oíste que allá en el Vaticano hay una gran cantidad de información guardada. Vas a meterte y te encuentras con que ellos tienen unos mecanismos de protección tremendos y tienen unas barreras que no te dejan meter en el astral. Ellos se protegen para que la gente no entre en el astral a mirarlos. Y así, mil ejemplos más. Puedes ir a mirar la Torre Eiffel, puedes ir a mirar la Estatua de la Libertad, puedes ir a mirar la tía que está viviendo en España, puedes ir a dar algunas vueltas por allí, puedes ver bastantes cosas, pero hay muchas que no puedes ver hasta que no expandas tu conciencia un poco más. A medida que vas expandiendo tu conciencia, a medida que vas haciendo el trabajo interior, a medida que te vas ganando los grados, aquí los grados se llaman iniciaciones, a medida que tienes iniciaciones vas viendo más cosas. Por ejemplo, cuando estás en el astral al principio, los seres elementales de la naturaleza, las hadas, los gnomos, todos ellos, al principio son invisibles para ti. Tú ves los árboles, ves los ríos, pero no ves a ningún ser. Con tiempo los vas empezando a ver hasta que llega un momento en que los ves, observas sus comunidades, observas sus comportamientos, puedes analizar sus sociedades, entender cómo se desenvuelven, cuáles son sus objetivos, cómo son sus jerarquías, pero todo con calma. Incluso al principio tú eres invisible para ellos. Con más conciencia te vas haciendo visible para ellos. Y ellos al principio te pueden rechazar, pero va a llegar un momento en que también te pueden recibir. Amaranta, cuéntame. Quería comentar mi experiencia porque cuando yo era pequeña yo volaba mucho. Yo salía y volaba encima de las montañas y de los Qué ríos y rico. se sentía muy espectacular. Sí, qué Y rico. me pasaba mucho que se me dormían las extremidades. Luego ahora ya, hace el año pasado, conocí una técnica de viaje astral que se llama HemiSync. Mi Fue sync, desarrollada sí, con los sonidos, ¿verdad? Ajá. y la empecé a hacer, pero me entró un poco de miedo pensando en eso de que si yo abandono mi cuerpo puede ser Pasan atacado. cosas. Ajá. Pero esa técnica hablaba de que tú te acuestas boca arriba con tus brazos y tus piernas rectas y se duermen, sientes el hormigueo. Mm, Entonces me acordé, yo, mira, eso era lo que a mí me pasaba pequeña, porque a mí se me dormía, yo sufría, yo pensaba en mi sueño que me atacaban hormigas, ya, cuando era ah, pequeña. ajá. Y lo otro que dices de ver los seres, mira, de todas formas a nosotros nos sueltan información a través de películas y de cosas, y yo siempre he Sí. pensado que el mundo de Tinkerbell es muy Mm, real. Yo vivo en el sí. campo, eh, Ajá.
Y yo a veces en la mañana o en la tarde miro el sol, ¿ya? O también permito que me entre como acá la glándula pineal. Ok. Y cuando yo me quedo mirando así hacia el frente, ¿cierto? Sin mover los ojos, yo logro ver estos seres. O sea, identifico, claro, no veo cuerpos, pero sí veo como partículas. Y es Ok. muy interesante. Bueno, gracias por tu aporte, mi querida Amaranta. Pues resulta que lo que está diciendo Amaranta es algo muy real para todos y es que, ¿se acuerdan que al principio de la clase de hoy les decía que a veces cuando nacemos en un nuevo cuerpo llegamos con dones de un poco de evidencia, un poco de otro don diferente y hacemos cosas o vemos cosas que los demás no pueden hacer? Incluso hay gente que nace con unos dones impresionantes, que eso es capaz de ver todos los reinos invisibles. Eso sucede porque muchos de nosotros en vidas pasadas o en la vida inmediatamente pasada hicimos el trabajo de crear algunos cuerpos. Entonces, cuando tú creaste, por ejemplo, tu cuerpo etérico, astral, mental, al volver a esta vida tienes algunos de esos dones, no todos, algunos de esos dones, pero ojo, hago la aclaración. Igual hay un reset espiritual. No importa si creaste tres cuerpos, dos cuerpos, un cuerpo completo y llegaste a tener gran dominio del plano causal, bueno, el que sea. Si tú no te realizaste en esa vida y nada, te tocó perder esa vida de la forma natural, falleciste y volviste a encarnar, puede que traigas algunos de esos dones y los puedes usar. Pero, pero, si vas a retomar el camino del despertar, te toca volver otra vez a crear los mismos cuerpos. No importa que ya los habías creado, no se vale, hay reset y tienes que volverlos a crear. Bueno, eso lo veremos más adelante con más calma. Amaranta, baja tu mano. Ya le doy la mano, ya le doy la palabra a otras personas. Entonces, cuando tú ves a los ángeles, por ejemplo, tú sabes que existen, si tú sales al astral, mental, si tú sales al causal o al búdico, no ves a ningún ángel, no hay nada, eso es, el cielo está igual que acá, no ves a ninguno, pero a medida que tu conciencia se vaya expandiendo a los pocos meses o a los pocos años, ya empiezas a verlos actuando, todo depende de los permisos, cómo los maneje tu ser interno es el gran administrador, tu Dios interno tiene una gran tarea de administración donde va viendo tus avances, va viendo la pureza de tu corazón. No nos digamos mentiras, al principio no empezamos con un corazón puro, al principio nuestro corazón está muy contaminado, pero a medida que lo vamos purificando, te van dando permiso de ver más cosas. Hasta que llega un momento en que ves a los elementales, a los ángeles, cantidad de cosas interesantes que hay allí por ver. Bueno, alguien más tenía la mano levantada. Marcela, compártelos. Muy buen día para todos. Hola, hola. Surge una duda. Yo por Claro. lo general en las noches pongo autohipnosis. Eso es más que todo para programación mental, ¿verdad? Ok. Esto podría retrasar o podría hacer alguna situación Bueno, que como no sea compatible o no sé, se me ocurre. ok, ok, sí, está bien, está muy buena tu pregunta. La verdad es que los diferentes métodos que estén viendo ustedes, las diferentes experiencias que estén teniendo a través ya sea de religión o a través de otros elementos espirituales que estén recibiendo, no son incompatibles ni excluyentes con esto, pero sí va a llegar un momento en el que ustedes tendrán, y no está muy lejos ese momento, ustedes tendrán ya el primer método de comunicación que se les va a dar para hablar con su ser interno. Y lo primero que uno tiene que hacer con el ser interno es preguntarle. Ojo, hay varias preguntas que hacer. La primera es, ¿debo seguir escuchando a este señor Elliot en este curso que estoy tomando? Y si el ser interno te dice que no, te vas de mi curso, porque tu ser interno tiene la palabra. Segundo, ¿debo seguir con la religión que tengo? Qué dura pregunta. Si tu ser interno te dice que sí, sigues. Si te dice que no, no sigues. Todo depende también de la capacidad de criterio que tú tengas. ¿Debo seguir con el método de EmiSync? ¿Debo seguir con el método de autohipnosis? ¿Debo seguir leyendo estos autos? Estoy hablando de muchas preguntas que no se hacen el mismo día. Con calma las iremos haciendo y el ser les va a dar las respuestas y a ustedes se les va a enseñar aquí cómo es que el ser les responde, porque responde en lenguaje simbólico y al principio uno no entiende la respuesta. Y al final uno termina
conservando aquellas cosas valiosas, así sean valiosas por una temporada, termina saliendo de cosas que son inútiles o termina tomando mejores decisiones. No hay nada como preguntarle a tu Dios interior. De modo que, mi estimada Marcela, la palabra no la tengo yo, la tendrá tu ser interno y en su sabiduría te permite seguir con esto durante un tiempo. Aprovéchalo, saca de ahí los frutos que vayan a salir y ya llegará dentro de poco. No te preocupes, dentro de poco ya verás que obtenemos la respuesta de tu ser interno. ¿Vale? Con gusto. Bueno, ¿qué más tengo para decirles? Bueno, hablar del astral es una cosa enorme, eso es gigantesco. Y hay muchas más cosas que me encantaría compartirles hasta donde la ley me lo permita. Hay cosas que son solo para mí, cosas que he vivido que no puedo compartir, otras que sí. A mí me van diciendo que sí se puede, que no se puede, porque hay que considerar que respetar algo que veremos más adelante, que es la ley del silencio. Hay cosas que no se pueden decir. Hay cosas que tienes que vivirlas tú mismo porque hacen parte de tu crecimiento. No todo te lo pueden contar. Hay una cosa que sí es muy importante, ¿saben? Y es que cuando ustedes salen al plano astral, toda la vida, cuando hemos tenido los sueños, cuando hemos salido y visto allá las cosas de sueños que uno creía que eran formaciones imaginarias en la mente, pero que en realidad sí fueron vivencias fuera del cuerpo, así sean absurdas, así sean incoherentes, así sean ilógicas. Todos esos sueños sucedieron en el campo astral y todas esas personas que uno vio, sean conocidos o desconocidos, estaban ahí en el plano astral y la mayoría de veces no eran esas personas. Si tú te soñaste con un amigo, con un hermano, con un hijo, la mayoría de veces no es ese hermano, ni ese hijo, ni esa persona. Son otras entidades que tienen su misma cara. Y aquí es donde viene la parte más sorprendente de todo lo que vamos a estudiar este curso. Esto que les voy a decir a continuación, préstenme especial atención, porque esto es la base de entenderse ustedes mismos. Todas las personas que tú ves en el astral y que has visto en los sueños a lo largo de toda tu vida son versiones de ti mismo. De 100 veces que tú sales al astral, miren las estadísticas, de 100 veces que sales al astral, solo una está saliendo fuera a mirar el ambiente externo. La mayoría de veces estás yéndote hacia adentro. ¿Cómo así? ¿Es que yo me puedo desdoblar hacia adentro de mi cuerpo? Sí. Hay un mecanismo que tenemos los seres humanos o que tiene nuestra alma y es que, mira aquí, lo voy a dibujar aquí con mi mano. Cuando tu alma entra a una realidad, esa realidad puede tener un tamaño grande, mediano o pequeño. Las almas tienen una extraña capacidad, yo no sé cómo se llama, eso debe tener un nombre, pero honestamente no lo sé. Y es que si tú con tu alma vas a llegar a un lugar donde la realidad es grande, tu alma se hace grande. Si vas a llegar a un lugar donde la realidad es pequeña, tu alma se hace pequeña. Y resulta que cuando tú te metes dentro de tu cuerpo, mira qué curioso, cuando tú te desdoblas y en el astral vas adentro de tu cuerpo, tú te haces pequeño. Y tu cuerpo es una cosa gigante, gigante, gigante y tú miras todo lo que hay dentro de tu cuerpo, pero tú no ves corazón, no ves los intestinos, no ves riñones. Ya si fueras con conciencia de mirar biológicamente eso los verías, pero no, lo normal es que cuando entras a tu cuerpo, tú ves un inmenso espacio, un mundo completo. Tú eres un mundo, tú eres una tierra gigante, eres todo un planeta lleno de personas que son versiones de ti. Cuando tú te acercas y ves a esas personas y las has visto en tus sueños, ves una persona mujer, ves un hombre, ves un niño, ves a alguien con una cara diferente, todo el mundo tiene su propia cara, pero resulta que son versiones de ti. Ahí es donde está el famoso multiverso en el cual están todas esas versiones de ti viviendo. Y hay una versión de ti o muchas que tienen que ver con tus estados de alteración emocional, por ejemplo, con la ira. Muchas veces en todas tus vidas pasadas, incluso antes de la etapa humana, sentiste ira por muchas razones distintas. Cada tipo de ira generó una versión de ti. Y dentro de esa versión de esa persona, bueno, es una persona entre comillas, dentro de esa versión de ti, hay una parte de tu conciencia. ¿Cuánto tiempo lleva esa partícula de conciencia atrapada allí?
A veces puede llevar siglos, a veces puede llevar milenios o a veces puede llevar millones de años allá atrapada. ¿Qué pasa si algún día aprendes a extraer esa partícula de conciencia y hacer que esa versión de ti desaparezca? Esa partícula de conciencia va a regresar a ti y te va a dar una dosis de sabiduría impresionante, y eso que tan solo es una millonésima parte de ti. Si tú haces lo mismo con la mayoría de seres que te encuentras viviendo dentro de ti, te vas a dar cuenta que empiezas gradualmente a desprenderte de tus orgullos, de tus iras, de tus lujurias, de tus gulas, y a medida que va integrándose esas partículas de sabiduría en ti, sucede un fenómeno muy interesante, y es que la conciencia que tú tenías ya no queda del mismo tamaño. Tu conciencia empieza a aumentar. Si antes tu conciencia tenía este tamaño y empiezas a integrarle pedacitos de conciencia que estás recuperando, tu conciencia ahora va a tener este tamaño, después este, después este, después este. Es decir, estamos ante el fenómeno de la expansión de conciencia. Esa es la expansión de conciencia. Nosotros los seres humanos tenemos una parte subconsciente, como ustedes ya lo saben, y una parte consciente. La parte consciente es así de chiquitica la parte consciente, y la parte subconsciente es así de grande. Qué ironía, somos más inconscientes que conscientes. Actuamos más desde la inconsciencia que desde la conciencia. Si tú empiezas a disminuir ese material que se llama subconsciencia y empiezas a aumentar la otra parte que se llama conciencia, empiezas a hacer este juego con la balanza. De ser subconscientes, dormidos, pasas a ser más conscientes y más despiertos. Eso es lo que se quiere con esto que estamos jugando aquí. Despertar, pero no es solamente abrir los ojos, es quitarnos la parte dormida y aumentar la parte despierta. Ya veremos eso con calma, no se preocupen, para eso tenemos tiempo. Vamos a estudiarlo con calma. Entonces, todas esas veces que tuviste allá en sueños a personas, algunos eran reales, otros no, algunas veces esto sucedió fuera de tu cuerpo, otras sucedió dentro. Cuando tú sales por la noche y te vas a tu trabajo, a tu oficina, a tu universidad, normalmente estás trayendo muy poca información en la memoria. Uno sale 6, 7 veces del cuerpo y no se acuerda sino de una o de ninguna. Pero cuando te acuerdas de algo es porque tu ser interno autorizó a que esa sección de memoria se active, no se pierda, por eso es que hay que anotar en el diario de sueños que les recomendé. Y cuando él hace que te acuerdes de algo, casi siempre sucede que aquel recuerdo que sí traes sucedió, pero dentro de ti. Dentro de ti también hay una universidad, dentro de ti también hay una oficina, dentro de ti también hay unas calles, hay unas casas, hay unas ciudades. Es tan complejo uno por dentro porque uno en el interior, con su energía emocional, con su energía mental, ha creado unos escenarios gigantescos. Eh, y no sucede solamente en la etapa humana. Permítame, por favor, discúlpenme. Miren, les quiero presentar a Milky. Milky es mi perrita, tiene 1 año, es muy joven. Yo espero, como le sucede a todos los perritos, ella dentro de 25 millones de años va a estar aquí estudiando esto. Pero por ahora, pues es un animalito que está allá en su estado evolutivo. Este perrito tiene un trauma. No, yo lo adopté, o en la familia lo adoptamos hace unos meses, y ella venía con un trauma, no sabemos qué fue lo que le pasó, pero cuando pasa el camión de la basura, los días de la semana que recoge la basura, este animal se puede morir del miedo. Corre a esconderse en el último rincón, le tiene terror al camión de la basura cuando lo escucha. ¿Quién sabe qué le pasó antes de que la adoptáramos? Entonces, puede que aquí en el plano físico, el día de sentir el miedo es los días que viene el camión de la basura. Pero en el plano astral hay partículas de su conciencia que fueron atrapadas en unas secciones del ego, que son las secciones del miedo. El ego que se va desarrollando desde el mineral, más grande en el vegetal, más grande en el reino animal y más grande en el reino humano, que eso lo vimos en la clase pasada. El ego va creciendo. El ego tiene unos mecanismos que permiten atrapar partículas de la conciencia. Cuando tú saliste del creador, allá de la fuente universal, tú saliste con toda tu conciencia, pero toda tu conciencia venía
transparente, virgen, inocente. Al llegar aquí a los mundos físicos, la conciencia se fragmenta en millones de partes y el ego va atrapando esas partes una por una y las pone a trabajar bajo su servicio, las esclaviza. El ego es el faraón y los esclavos son los israelitas en esa simbología bíblica. Por eso es que algún día tenemos que hacer lo que hizo Moisés, ponernos a ir a rescatar a los esclavos. Entonces, la perrita que les acabo de mostrar, algunas partículas de su conciencia fueron atrapadas por su pequeño ego, que es más pequeño que el nuestro, y su ego tiene esas partículas esclavizadas trabajando para él en forma de miedo, le hacen sentir miedo. Aquí en el plano físico ese miedo se activa solamente cuando pasa el camión de la basura, pero en el plano astral esas partículas están constantemente actuando y si tú vas y miras el astral del perrito, vas y miras el mundo astral del perrito cuando tengas el permiso para ver eso, cuando tú mires su mundo astral que está dentro de ella, te vas a dar cuenta que dentro de ella, todos los días, sin importar si es lunes, martes, miércoles, todos los días, hay una versión de ella chiquitica que está corriendo a esconderse y constantemente hay un camión de basura siempre parado afuera y ella constantemente se está escondiendo. Eso no es solo los martes y los jueves aquí en el plano físico que pasa el camión. En su mundo interior es todos los días. Así como en nuestro mundo interior hay una persona que todos los días es perseguida, porque a nosotros en vidas pasadas o en esta misma vida nos persiguieron y se generó un miedo y hay una parte de conciencia que está corriendo a esconderse. ¿Y por qué no vemos simplemente partes de conciencia como punticos de luz? ¿Por qué los vemos como personas en el astral? Porque resulta que se acuerdan de un principio y es que si tú vas y te cortas el cabello en el salón de belleza, en la peluquería, te cortas el cabello, esas puntas de cabello ya no son tú. Pero si a Dios le quitas un pedacito, ese pedacito sí sigue siendo Dios. Cuando Dios nos creó a nosotros, somos parte de Él. La conciencia es la materia prima que nos relaciona con Dios. La conciencia se puede fragmentar. Cuando tú saliste del Creador, eras una esfera de conciencia, así se representa como una bolita de cristal. Pero al fragmentarse, cada partecita, así está esclavizada por el ego, cada partecita es consciente y tiene su propia forma y tiene su propia naturaleza. Y como la naturaleza divina aquí se manifiesta con esta forma, la forma que tenemos los hombres, entonces las partículas de conciencia también se manifiestan con esta forma. Es decir, cada partícula de conciencia, cuando tú vas y la miras, se antropomorfiza, tiene forma humana. La ves como un niño, como una niña, como un hombre, como un anciano, como una señora, como una persona. La ves como una persona. Aunque te vas a dar cuenta cuando avancemos en nuestros estudios que algunas partículas de conciencia tienen forma animal. Todavía traemos algunas de forma animal de esas épocas anteriores a la época humana, porque antes de la época humana también habíamos creado ego y hay algunas partículas animal viviendo en nosotros. Cuando tú vas y miras tu mundo interior, te encuentras con que hay millones de personas viviendo allá y cada uno hace aquello para lo que está esclavizado o programado. Te encuentras con personas que están robando. Tú has robado en vidas pasadas. Te encuentras con personas que están asesinando. Ves unas escenas dantescas. Nosotros hemos asesinado en vidas pasadas. Ves personas que están gritando. Ves personas que están durmiendo. Ves personas todo el tiempo pegadas al televisor. Ves personas que están hablando sin parar que parecen loros. Ves de todo. Todos los defectos, todo el espectro de defectos o pecados, como decía Jesús, por los que hemos pasado en todas nuestras existencias, incluso antes de la existencia humana, todos están representados por unos seres vivientes que son partículas de conciencia viviendo dentro de ti y a eso los ves en el astral, pero tu ser interno que es sabio no te muestra todo porque te aterraría. Si tú vieras todas las cosas que tienes guardadas dentro, te sorprenderías y algunas te asustarían. Por eso tu ser interno con su infinita sabiduría te muestra escenas que tú puedas comprender y aún así ha habido sueños en los que nos despertamos asustados de ver las cosas que vimos, ¿verdad? Ok. Entonces, amigos, ese es el plano astral. Vamos a desglosarlo, vamos a entenderlo, vamos a aprender más detalles y aprenderemos métodos que si se practican nos permiten tomar conciencia en el astral. De eso hablaremos en la siguiente clase. ¿Preguntas hasta aquí? Ah, Amaranta, volviste a levantar la mano.
Ujú. Ya, Lo que tú decías de cuando uno tiene sueño y después él lo está viviendo, eso ah, es lo que se dice déjà que es vu el déjà vu. o, Que de, si o eso déjà vu. sí, Bien, yo esto ya lo viví. O sí. sea, eso es que te muestran, o sea, es un Bueno, viaje astral al futuro o qué. bueno, sucede lo siguiente. Cuando tú has expandido un poquito tu conciencia, así no hayas recibido el conocimiento objetivo, desde años atrás muchos de nosotros traíamos aquí en nuestro corazón algo que se llama el hambre espiritual o la sed espiritual. Y uno quería entender más a Dios, a la naturaleza, al reino espiritual. Uno quería entender eso a pesar de que no había sido merecedor de recibir el conocimiento objetivo todavía. Uno buscó, uno leyó libros, asistió a charlas, se encontró con personas, hizo ejercicios como tú, Amaranta, que dices que te colocas los hemisync para el desdoblamiento, en fin, para lo que sea. Entonces, en esa búsqueda, puede que uno haya logrado expandir un tricitín su conciencia, un poquitín. Y aquí viene una parte muy interesante. Cuando la conciencia se expande, no lo hace solamente en el espacio, es decir, acá en esta realidad en la que estamos, cuando se expande la conciencia, puede llegar un momento en que tú percibes cosas a través de las paredes, inclusive, literalmente. Pero cuando se expande también en el tiempo, porque también somos habitantes del tiempo sin saberlo, cuando se expande en el tiempo, tú percibes hacia el futuro y hacia el pasado cosas que normalmente no percibes. Cuando la conciencia se expande, no se nota tanto en el plano físico como sí en otros niveles dimensionales, porque en otros niveles dimensionales somos más sutiles. La conciencia expandida aquí te genera grandes beneficios, pero en otros planos dimensionales lo notas más. Cuando tú vas al astral y tu conciencia se ha expandido así sea un tricitín, allí en el astral puedes ver eventos que ya no son del presente, puedes ver eventos del pasado o del futuro. Y el ser interno, bueno, disculpen, se los voy a nombrar 1.000.000 de veces. El ser interno es sabio y nada se le escapa. Él sabe qué te permite y qué no te permite. Hay cosas que él no permite que veas todavía. Pero te puede permitir ver algunas escenas futuras. Cuando tú regresas al cuerpo, no las recuerdas, no te acuerdas que soñaste, dices, uy, anoche no soñé nada. Pero cuando estás caminando por el día, por ahí te encuentras con una escena, con una situación, o al otro día, o a la siguiente semana te encuentras una escena, una situación que te recuerda inmediatamente lo que viste allá en ese astral, en esa conciencia un momentáneamente expandida, que fue una escena del futuro, que aquí vino a manifestarse al otro día o a la otra semana. Y dices, ¡ah! Déjà vu, yo esto ya lo viví, yo esto ya lo había visto. Y resulta que es eso. Son escenas que se presentan en el astral o en el mental o en el causal adelantadas. Bueno, ahí estoy cometiendo un error. Cuando tú vas al causal, todo lo ves fuera del tiempo. En el astral sí alcanzas a ver las cosas con tiempo. Bueno, Alejandro, cuéntame. Muy buenos días, Hola, ¿cómo Alejandro. están? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, pues en realidad tengo cuatro preguntas, no sé si te las pueda formular o si dejo las otras tres y te las pregunto por Telegram. Bueno, antes de que tú preguntes, Sí, y hay algo que yo quería comentar, pero se me había olvidado y lo recordé ahorita que te vi. Porque ujú, ayer, en la clase de ayer, me enteré que tú eres una persona que conoce muy bien la Biblia. Y me mm, acabo de acordar algo que quería decir aquí respecto a la clase de hoy. Y si me permites, Alejandro, un minuto más, quiero decirlo ya que lo recordé. Cuando ustedes van y miran su mundo interior, acuérdense que en los libros sagrados, Biblia, Corán, Gita, el libro de los muertos, todos estos libros, el Popol Vuh, todos los libros sagrados hablan de historias que ocurrieron reales allá externamente en la vida, en la historia, pero todas están realmente sucediendo en el mundo interior. En un futuro, todos los libros sagrados están escritos en futuro. ¿Cuál futuro? Cuando tú comiences tu trabajo del despertar, vas a empezar a pasar por todos los escenarios que narran los libros. Les decía hace un momento, cuando ustedes miran hacia adentro en el astral, ven que dentro de ustedes son toda una tierra llena de gente, donde pasa de todo. Pero algún día
cuando comiencen a practicar esto y empiecen ya a eliminar esas otras versiones de ustedes que son versiones al final falsas, pero que sirvieron para aprender, va a llegar un momento en que empiezan a desocupar toda esa cantidad de población de adentro. Y va a llegar un momento en el que ustedes ya empiezan en una etapa mucho más seria del trabajo espiritual y cuando van y miran hacia adentro se encuentran con que sucede el principio del Génesis. Tenemos que pasar por los libros de la Biblia completos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando comienza el Génesis, allá cuando Dios crea los cielos y la tierra, que es el Padre y la Madre divinos creando las modificaciones interiores, ese es el cielo y la tierra. Hay un momentico del Génesis, no sé si lo han leído, donde dice que la tierra estaba vana y vacía, que es cuando comienza esa etapa ya de mucho avance, de cuando llegas más o menos a la segunda iniciación, tú ya te encuentras con que tienes que empezar puntualmente los trabajos del Génesis. Y ahí es donde encuentras que la tierra estaba vana y vacía. Cuando has eliminado una gran cantidad de esas otras versiones de ti y has recuperado una gran cantidad de conciencia, al mirar dentro de ti, te encuentras que toda tu tierra, todo tú por dentro, estás vacío. Ya no hay nadie, ya no hay ruido, ya no hay gente, eso queda la tierra confusa y vacía. Y ahí es donde tienes que comenzar con la creación interior. Me acordé de eso ahorita. Discúlpame, Alejandro, ahora sí, continúa. Primera pregunta, ¿cuál es? Ok, tranquilo. Cuando, cuando dos personas se desdoblan al mismo plano astral, ¿ellos perciben exactamente lo mismo o cada experiencia es subjetiva? O sea, ¿existe alguna manera de verificar como coincidencias objetivas entre las dos personas que se están doblando? Bien. En Ecuador existe una tribu que no recuerdo su nombre ahorita y esa tribu le sucedió un fenómeno y es que tiene diferentes asentamientos. Una parte de esas personas están viviendo en una parte del Ecuador y otras en otra. Y son lugares distanciados en medio de estos dos lugares, de estos dos asentamientos, hay selva. No es fácil la comunicación física, no es fácil ir a verse entre ellos a pesar de que son del mismo origen. Entonces ellos aprendieron a desarrollar los encuentros astrales, aunque ellos le llaman de otra manera, se encuentran todos los días a las 4 de la mañana o 3 de la mañana en astral y comparten la información para que los grupos de cada asentamiento sepan lo que está pasando con los otros e incluso se colocan citas que son aquellos momentos en que los asentamientos completos se mueven a otra región en donde se encuentran, que es una vez al año para hacer una celebración. Y esa fecha cambia de acuerdo a diferentes factores y se ponen de acuerdo es en el astral. Cuando dos personas salen al astral, si tú sales al astral y yo salgo al astral, Alejandro, nos vamos a encontrar en un escenario artificial creado por nuestro ser interno. El ser interno crea un escenario artificial. Tú ves una cosa y yo veo otra. Si tú le pides a tu ser interno que te saque del escenario artificial y te lleve al escenario real, entonces ahí es donde ya podríamos, si nos autorizan, porque todo tiene que pasar por autorización del Dios interior, ahí es donde podríamos ir y encontrarnos. Y tú puedes, efectivamente, Alejandro, ir y hablar con otra persona, conversar algo, luego el día siguiente hablarse por WhatsApp, hablarse por Telegram, hablarse por una llamada y decir, efectivamente vimos lo mismo, hacerse las preguntas, los comentarios y confirmar que vieron lo mismo y hablaron lo mismo. Sí, exactamente sí puede suceder y sucede todo el tiempo. De hecho, va a llegar un momento en el que con otros estudiantes que han estudiado el despertar en diferentes partes del mundo, te empiezas a encontrar allá en el astral, porque en el astral también hay aulas de estudio. Allá va a llegar lugares, va a llegar momento en que hay lugares donde te encuentras con otros estudiantes, comparten información y luego aquí abajo se ponen de acuerdo sobre cómo manifestar esa información. Algunas veces cuando tú aprendes cosas en el astral, las cuentas, las narras, las enseñas a otros, otras veces no. Te vas a dar cuenta que sí empieza a haber una comunicación consciente allá. Al principio es confuso porque venimos de una etapa de estar dormidos, pero sí, tienes que llegar a eso. Tienes que llegar a eso. Ok. Ok. Eso que dicen, por ejemplo, que es que si uno le da la mano a una persona que está muerta, yo también muero o me pasa algo malo, eso sí es verdad, con relación a lo que estás hablando de que las personas con las que soñamos o estamos en el viaje astral y se muere, si es exactamente esa misma persona, ¿esto es un mito o qué pasa acá?
Estamos en un mundo lleno de mitos porque como la mayoría de la gente se las da de que saben de lo espiritual, pero en realidad la mayoría de la gente no ha comprobado nada, se quedan en una fe ciega, entonces mitos es lo que hay. Un día tuve la oportunidad de estar en el lecho de muerte de un familiar, una tía a la que queríamos mucho, todos los familiares estábamos allí en ese momento porque sabíamos que era su momento final, ya era una persona mayor, ya estaba en su etapa final y sabíamos que se acercaba su momento de muerte. Estuvimos, aunque los familiares estábamos en la casa de ella en ese momento, la mayoría de familiares, como no se sabía el momento exacto de su fallecimiento, sabíamos que estaba muy cerca, la mayoría de familiares estaban en la sala o en el comedor de la casa. En ese momento, afortunadamente, un primo y yo estábamos junto a ella en la cama, en ese mismo instante en que falleció, en que dio su último suspiro. Yo estaba ahí parado al lado de ella y en el instante en que falleció, mira, no pasaron ni 10 segundos, ahí mismo ya estaba parada ella, igual que cuando se sale por la noche del cuerpo al fallecer, al dormir, perdón, estaba parada ahí en la habitación, en astral, hablando. Ella era una persona muy habladora, esas personas que hablan y cuentan mil historias. Estaba parada ahí en el cuerpo astral, ahí en el cuarto hablando, hablando como si nada hubiese pasado. Claro, cuando la persona sale de un cuerpo enfermo, se siente sana, se siente bien y eso hablaba con felicidad, con tranquilidad. Ella en su mundo mental pensaba que todo el mundo le estaba escuchando sus historias. Ella no fue consciente de que falleció, no tuvo conciencia de fallecer porque esas últimas etapas estuvo tan enfermita y tan inconsciente que no entendió. Ella se sintió bien y empezó a hablar. Ella no veía su propio cuerpo. Ella no entendía qué hacía toda la familia reunida y estaba feliz hablando con todos. Entonces, más tarde en la noche, nos encontramos en el astral y nos pusimos a conversar y yo tuve la oportunidad de tomarla de la mano porque cuando hablábamos muchas veces nos tomábamos de la mano. Ella era una persona mayor a la que yo quería mucho. Muchas veces nos tomábamos de la mano mientras hablábamos. Entonces esa noche repetimos la situación exactamente igual que como sucedía cuando ella estaba viva. Nos tomamos de las manos y estuvimos hablando y tuve la oportunidad de compartir con ella unas últimas veces antes de que se acabara definitivamente su existencia más allá del cuerpo físico, porque lo único que tiene que morir no es el cuerpo físico, las demás partes también necesitan morir, pero mueren después. Entonces, no, tú puedes tocar a una persona que ya falleció y no te va a afectar en nada, absolutamente en nada. Muy distinto si tocas otro tipo de entidades. Hay tantas entidades. Por ejemplo, si tú vas en el astral y tocas a algunos elementales, puedes recibir de pronto un cimbronazo, una descarga energética, porque son seres de otra naturaleza. Tú no puedes ir y acercártele a un deva o a un ángel y tocarlo. Eso no puedes hacerlo porque de pronto te vas a llevar un corrientazo indebido. Hay regiones del planeta que entenderemos más adelante que existen a las cuales no puedes entrar y si entraras de pronto te vas a afectar, así estés en cuerpo astral o en cuerpo mental, eso te va a afectar. Aún dentro de tu propio cuerpo, cuando uno se desdobla hacia adentro, acuérdense que, bueno, yo hablo de la Biblia, pero voy a hablar en el curso de otros libros sagrados. Hablo de la Biblia más porque es un libro más conocido aquí en Occidente, ¿no? Cuando se dice que en el cielo hay dos luminarias y dentro de nosotros hay todo un sistema que aparenta hablar del sol y de la luna externos, pero que en realidad está hablando de los sistemas internos del cuerpo. Las dos luminarias que hay en el cielo en realidad son la cabeza. El cielo es la cabeza en simbología. El cuerpo es la tierra. El cielo es la cabeza. Las dos luminarias del cielo son dos centros energéticos que tenemos acá y acá, acá y acá. Esos dos centros energéticos, junto con los otros 5 que están en el cuerpo, forman las 7 iglesias del Apocalipsis o los 7 centros energéticos. Los 7 centros energéticos son unas estrellas muy brillantes que tú ves cuando entras dentro de tu cuerpo, pero por más que las veas no te puedes acercar a ellas, tienes prohibido acercarte a ellas. Cuando ya hayas expandido conciencia, ya podrás acercarte e incluso ingresar a ellas, pero al principio no. Entonces,
A veces esos mitos, Alejandro, que existen, de pronto tienen su función útil, de pronto evitar que la gente ande por allí curioseando y haciendo cosas que no debe. Y está bien, como una medida de precaución está bien, pero en realidad no pasa nada. La respuesta es no, no hay ninguna consecuencia, siempre y cuando no te vayas a meter con entidades que no es normal que nosotros estemos al alcance de otras entidades mucho más, de naturaleza distinta. Normalmente estamos al alcance de entidades de nuestro nivel, ¿no? Y de otra cosa que les iba a decir es que dentro de nuestros cuerpos, cuando ustedes van y miran los esclavos de Egipto, cuando van y miran a las partículas atrapadas por el ego, por el faraón, se van a encontrar con que algunas partículas se han alimentado muy bien, por lo tanto están muy grandes y muy fuertes. Por ejemplo, si tú eres consciente que eres una persona que tiene poco control sobre la ira, y te dejas llevar por la ira muy frecuentemente, así sean momentáneas esas iras, tú te vas a dar cuenta que las versiones de ti que tienen que ver con la ira, cada vez que tú tienes un estado de esos, ellas se alimentan de tu energía. Por lo tanto, se empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a hacerse fuertes. Cuando tú vas y miras algunos de tus versiones allá internas, son unos gigantes enormes, hay unos gigantes que esos no se eliminan tan fácil, esos requieren procesos especiales de desprogramación o de eliminación. Con esos no te puedes meter. Si tú vas y tocas o te acercas a uno de esos, de pronto te pueden lastimar. Aunque ese lastimarte es emocional, es allá en ese plano astral. Cuando llegas acá no te ha pasado nada, pero allá te llevarías un susto. Entonces tiene que ver con lo que preguntaba Alejandro. Hay cosas que no debemos tocar y que es mejor que sea así hasta cuando tengamos la conciencia desarrollada para saber con qué nos estamos metiendo. Adelante, Alejandro. Tercera pregunta. Listo, espérame, Elliot. No sé dónde perdí las notas. ¿Hay algún efecto negativo si yo no sé hacer un viaje astral? Es decir, acá en este plano, si yo no sé hacer un viaje astral, me quedo sin conciencia, me quedo con un problema psicológico, emocional, espiritual. Y eso, Ok, sí, ok. Consecuencias directas no hay porque tenemos unos mecanismos de protección que aunque los ignoremos están funcionando. Nosotros estamos tan bien diseñados que las cosas no van a fallar por accidente. Sin embargo, sí puede haber consecuencias emocionales cuando no se tiene la información correcta, porque cuando tú le abres la puerta a un niño y el niño se sale a la calle, podría llegar a suceder que allí vea cosas inadecuadas. Entonces, si tú no tienes la información adecuada y te pones a hacer prácticas astrales y te vas y te metes en lugares en que no te debías meter, podrías terminar viendo cosas que te van a causar casi que un trauma o un choque emocional. Eso sí puede pasar y queda uno asustado y hay gente que vio un monstruo y vio cosas o vio diablos. Sí, eso puede pasar, pero no te va a generar ningún daño definitivo porque nuestros mecanismos de protección son muy avanzados. Es decir, nosotros, aunque somos niños, espiritualmente hablando, vamos a compararnos con una computadora. Si me disculpan, no somos máquinas, pero me disculpan, voy a compararlo con una máquina. Nosotros somos algo así como una computadora que aunque no sabemos cómo funcionamos, no sabemos manejar la computadora, no hay problema. Ya viene con antivirus, con firewall y con una serie de elementos de protección que no va a desconfigurarse tan fácil. Si tú le entregas tu celular a un niño, el niño, si tú le entregas abiertas algunas aplicaciones o no tienes cuidado, puede que algunas aplicaciones te desconfigure el celular, eso podría pasar. Pero si tú se lo entregas en modo niño, porque los celulares tienen ahora modo niño, donde lo oprimes y se lo entregas y el niño no hay forma de que lo desconfigure, no va a pasar nada. Estamos bien diseñados porque encima de nosotros el universo puso monitores con mucha sabiduría a que vigilaran esto. No nos va a pasar nada. No, a mí, a mis compañeros y a mi familia y a las personas con las que llevo años viendo esto, nunca nos ha pasado nada. Mis hijas, yo tengo niñas, yo soy papá de 3 niñas, nunca les ha pasado nada, porque uno a sus hijos les debe enseñar esto desde el primer momento que pueda, para que entiendan la realidad en la que están viviendo. Listo, Alejandro. ¿Cuál es la cuarta? la última pregunta es, hay libros muy contradictorios que hacen parte como de un ocultismo. No lo hablo ocultismo como en el modo malo, sino ocultismos porque nos lo ocultan a nosotros, o no hacen parte del canon bíblico, la Torah o otros manuales, que son como el Necronomicon, y qué otros libros vamos a tratar acá en este curso. Bueno,
Los libros sagrados no son todos, hay que darse cuenta que eso allá afuera hay millones de libros y incluso los libros sagrados en algún momento fueron agredidos y hay partes que se les han dañado, pero aún así podemos rescatar el otro 99% que no ha sido dañado. Nosotros propiamente en este curso no vamos a enfocarnos en libros, sino que voy a tomar algunas referencias de estos libros para el desarrollo de las clases, pero no nos vamos a centrar a estudiar libros con una excepción. Hay un libro que sí vamos a estudiar. Es un libro que incluso invitaré a algunos de ustedes a que me ayuden a leer, a grabar con voz para beneficio de todos. No tenemos tiempo de sentarnos a leer en una clase aquí todos, porque sería desaprovechar la clase. Yo prefiero que en los tiempos libres ustedes me ayuden a leer de pronto trozos del libro y vamos colocando los audios y colocamos el libro en audio para beneficio de todos con las voces de todos. Hay un libro que vamos a estudiar que es un libro que explica un poquito cómo es la ayuda que estamos recibiendo de otras civilizaciones de la galaxia y cómo eso afecta o beneficia el desarrollo espiritual de nuestro planeta. Eso es bueno saberlo. Y tocaré, repito, a modo de referencia textos de otros libros, pero no nos vamos a centrar en ningún libro. Pero al final de este curso ustedes ya tendrán la capacidad de coger cualquier libro y saber si está diciendo cosas reales o está diciendo cosas que no son reales. No necesitas leer todos los libros, necesitas es desarrollar tu criterio. Desarrollado el criterio, ya pueden coger cualquier libro y decir, esto está diciendo cosas medio reales y medio falsas, todas reales o todas falsas. ¿Ok? Espero llegar a ese punto con ustedes. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Muchas gracias. Ok. Con mucho gusto, parece que vamos bien. Entonces, amigos, gracias por haber estado hoy acá. Fue una clase muy productiva. Nos encontramos entonces el día martes 7:30 de la noche para nuestra siguiente clase. Feliz día. Chao, chao.